Hola, en este vídeo os voy a explicar qué es el resumen de la programación, qué partes tiene y por qué es tan importante para el desarrollo del cuatrimestre que empezamos ahora. Mirad, una programación es un largo documento que los profesores escribimos a principio de curso y que hacemos llegar al inspector, en el que se explica con mucho detalle qué es lo que vamos a hacer durante todo el curso, cómo lo vamos a hacer y para qué lo vamos a hacer. Lo que vosotros tenéis aquí justamente son unos extractos, un resumen de la programación que os afecta a vosotros como alumnos del nivel 2.2, es decir, de cuarto de muro de este segundo cuatrimestre, y viene a ser el contrato que yo hago con vosotros, en el que las cláusulas serían pues aquello de lo que os voy a evaluar, es decir, los contenidos, y cómo os voy a evaluar, es decir, los instrumentos y los criterios de calificación y de evaluación. Si os fijáis, la materia se llama Lengua Castellana y Literatura, y si dais un repaso a los contenidos de cada una de las 3 unidades en las que está dividido el temario de cuarto, vais a ver que es una primera unidad dedicada al texto periodístico, una segunda al texto publicitario y una tercera a los textos que tienen que ver con el mundo laboral. Como os decía, cada una de estas 3 unidades tiene 3 tipos de contenidos. Nos encontraríamos con unos contenidos lingüísticos, en este caso de tipo de texto, y además de sintaxis. En tercero ya visteis la sintaxis de la oración simple, entonces vamos a empezar en cuarto con el repaso de aquello que se ve en tercero y luego añadiremos la oración compuesta en las 2 siguientes unidades. Por tanto, contenidos lingüísticos, después contenidos de literatura. Vamos a empezar por la historia de la literatura de la primera mitad del siglo XIX y después que era del romanticismo, y luego veremos el realismo, es decir, la literatura del siglo XIX en el primer tema. En el segundo tema veremos la literatura de la primera mitad del siglo XX y en el tercer tema pues veremos la literatura española después de la Guerra Civil. Entonces, como os decía, contenidos lingüísticos, contenidos de literatura y después también contenidos de signos de puntuación. En el primer tema hablaremos de los diferentes usos de por qué y en los otros 2 temas siguientes vamos a dedicarnos al uso de los signos de puntuación. Cuando ponemos una coma, cuando ponemos un punto y coma, cuando ponemos 2 puntos, etcétera, que es algo que a lo mejor nunca habéis visto así de forma sistemática y lo veréis en este curso. ¿Cómo están secuenciados, es decir, temporalmente, cómo vamos a organizar esos contenidos que tenéis aquí arriba? Bueno, como os he dicho, en 3 unidades. Aquí tenéis la fecha de la presentación de cada una de las unidades, con el día en que terminamos la unidad, que es con el examen. Como vais a ver, pues es para cada uno de las unidades, pues como un mes y 10 días, más o menos. Y aquí tenéis las sesiones en las que tenemos clase ya prevista. Vais a ver que falta algún día, por ejemplo el 5 de abril, que en teoría tendríamos clase, yo tengo que hacer otra cosa, entonces ese día yo no haré clase presencial, pero sí que os dejaré trabajo para que hagáis, pero bueno, básicamente estas son las sesiones que, salvo, en fin, enfermedad baja o algo por el estilo, en fin, esperemos que no, pero bueno, que podría pasar, esas serían sesiones presenciales. Como os he dicho, el día de la presentación, que ya aprovecharemos para hacer un poco de teoría, los días de clase y el día del examen. 3 exámenes, el 24 de marzo, el 12 de mayo, el 14 de junio, y además tenéis el examen de la lectura obligatoria, que la lectura es una obra de teatro cortita y que yo creo que os va a gustar, que las bicicletas son para el verano, y de esa lectura os examinaréis el día 28 de abril. No empecéis a leer todavía. Yo os diré cuando tenéis que empezar a leer el libro, y de hecho empezaremos a leerlo en clase, porque si nunca habéis leído teatro, al principio cuesta un poco. Si habéis hecho segundo con nosotros, sí que habéis leído ya alguna obra de teatro, a lo mejor en el instituto, pero sí que es verdad que cuesta al principio entrar. Una vez ya habéis entrado, ya está. Imaginaos que no habéis podido hacer uno de estos 4 exámenes por algún tipo de razón, porque estabais de viaje, porque estabais enfermos, porque teníais trabajo. Bueno, pues el día 15 de junio tendréis la oportunidad de hacer aquel examen que os falte previa solicitud. Tenéis que rellenar un papel, tenéis el modelo también en el aula virtual, rellenáis este papel y os autorizo a presentaros al examen y venís al examen el 15 de junio. ¿Que no habéis aprobado haciendo todos estos exámenes o que queréis subir la nota? Ningún problema. Tenéis un examen final para el que todavía no hay fecha, pero será
la semana después de haber acabado todas las actividades lectivas, que será entre el 20 y el 23 de junio. La directiva publicará un calendario de exámenes y ahí estará puesto el examen de cuarto, es decir, 2.2 de lengua española para el aula de Muro. ¿Cómo va a ser la clase? Bueno, pues yo básicamente en las 2 sesiones que tenemos semanales lo que voy a dar es teoría. En algún momento haremos una pequeña práctica, pero las prácticas las vais a tener que hacer por vuestra cuenta porque hay muy poquitas horas de clase y el temario es grande. Por tanto, en clase vamos a hacer mucha teoría. La asistencia de todas maneras no es obligatoria a clase. Yo voy a colgaros muchos vídeos, muchas veces voy a grabar las clases. Si no cuelgo las clases, grabo la teoría en forma de vídeo como lo que estáis viendo aquí. Me pongo la pantalla y voy explicando los diferentes apartados. Entonces, si no venís a clase, vais a poder seguir el curso porque para eso es semipresencial. Mi consejo es que vengáis a clase, que cuanto más vengáis a clase, más garantía de éxito tenéis o más posibilidades de éxito tenéis, porque el contacto con el profesor es importante, pero es más importante casi el contacto con los compañeros, hacer grupo y ayudaros entre vosotros. Entonces, ya os digo que yo recomiendo muchísimo que vengáis a clase, pero entiendo que sois adultos, que a veces no podéis o no queréis venir a clase. Bueno, no pasa nada, podréis seguir el curso perfectamente a través del aula virtual. Ya os he dicho que la asistencia no es obligatoria, excepto para los exámenes que no serán online. Para los exámenes sí que tendréis que venir físicamente al centro. Recursos, ya os he dicho que el aula virtual es inherente a la enseñanza semipresencial y por tanto vais a tener que utilizar el aula virtual, es muy importante y allí es donde vais a encontrar, por ejemplo, los vídeos colgados de las sesiones de clase. En el aula virtual vais a encontrar los contenidos, es decir, el temario en forma de libro digital. Lo que pasa es que si lo queréis también os los voy a imprimir. A mí no me gusta mucho imprimirlos, pero yo entiendo que para estudiar van mejor y no quiero imprimirlos en principio. ¿Por qué? Bueno, primero porque siempre me sobran luego muchos y me da mucha pena que me sobren tantas fotocopias, pero fundamentalmente porque en el libro digital que vais a tener en el aula virtual, es verdad que la teoría es la misma, pero allí os vais a encontrar con ejercicios para hacer prácticas online con los enlaces que simplemente clicando ya os van a remitir a eso, os vais a encontrar con vídeos, os vais a encontrar con materiales a los que no tenéis acceso si lo que tenéis es el formato en papel. Entonces, para estudiar la teoría, pues va muy bien eso, pero yo quiero que entréis en el aula virtual y que consultéis constantemente los materiales que yo pongo, que es lo que os sirve para seguir el curso sin dificultades. Además de todo eso necesitáis el libro de lectura, que es Las bicicletas son para el verano, de Fernando Fernán Gómez. Está en diferentes ediciones, a mí me gusta la de Austral y también la de Vicent Vives, pero si no os queréis comprar el libro, bueno, aparte de que está en todas las bibliotecas, no hay problema porque en el aula virtual tenéis colgado el PDF con la lectura completa. Entonces, si no queréis compraros el libro, también tenéis el material a vuestro acceso. Por tanto, no a vuestro alcance, perdonad. Por tanto, no vais a tener que compraros el libro si no queréis compraros el libro. Esta es una asignatura de lengua castellana y, por tanto, en los criterios de corrección y de presentación es fundamental que escribáis y que escribáis bien, dejando márgenes, cuidando la ortografía, escribiendo todas las palabras completas, con adecuación, no podéis utilizar según qué términos ni escribir como si le escribierais un WhatsApp a un amigo. Entonces tenéis que cuidar todas esas cosas. Por supuesto, tenéis que cuidar la ortografía y también voy a valorar vuestra participación y la actitud hacia la asignatura. ¿Quiere decir que para valorar la participación tenéis que venir a clase? No, porque que entréis en el aula virtual, que consultéis el aula virtual, que hagáis las actividades a través del aula virtual, para mí es participación, porque yo entiendo que algunos no podréis o no querréis venir a clase, ningún problema. Podréis tener la puntuación máxima si seguís el curso a través del aula virtual. Todo esto significa que para ser evaluados yo voy a tener en cuenta una serie de instrumentos de evaluación, es decir, una serie de elementos que yo voy a valorar en cada uno de vosotros. En primer lugar, podéis hacer actividades. Ya veréis que estas actividades las tenéis que entregar obligatoriamente a través del aula virtual. Solo de forma excepcional y por alguna causa muy justificada os dejaría entregarlo en papel, pero tiene que ser una causa justificadísima, yo que sé, que se rompa el aula virtual del servidor, que no funcione durante una semana y que venga el examen próximo y que queráis entregar el examen para que yo os lo corrija, pero si no es una cosa de esas,
no tenéis que entregarme nada ni a través del WhatsApp, ni a través del correo electrónico, ni por supuesto en mano. Todo a través del aula virtual. Ya veréis que es fácil porque la mayoría de trabajos están en forma de cuestionario. Tenéis que entrar y tenéis que escribir en los huecos y ya está. La mayoría. En algún caso vosotros vais a tener que entregar un currículum y ahí sí que vais a tener que hacer un envío de otra manera, pero ya os lo explicaré en el tercer tema. Estas actividades no son obligatorias. Si vosotros queréis hacer las actividades, las hacéis. Luego os explicaré cuánto valen. ¿Que no queréis hacer actividades? No hay ningún problema. Podéis sacar buenísima nota simplemente haciendo los exámenes parciales, que vais a tener que hacer un examen después de cada uno de los temas. Como os he dicho antes, si por algún tipo de causa faltáis a uno de los exámenes, podéis presentar una solicitud para hacer una convocatoria especial. Obviamente, espero que no se produzca, pero si os pillo copiando en un examen, pues tenéis un 0 en ese examen. Luego, claro, cuesta mucho subir una media si tenéis un 0 en una prueba, pero bueno, también podéis aprobar incluso con un 0 en una prueba. Y me preguntaréis, bueno, y aquí hay exámenes y la lectura. Vale, la lectura no está incluida dentro de los exámenes porque vosotros vais a poder elegir si queréis hacer una presentación oral de la lectura o si lo que queréis hacer es un examen escrito. Después también ya veréis de qué manera, porque ya os lo explicaré el día que os presente la lectura. Que, repito, ¿no aprobáis de esta manera? Bueno, pues tenéis un examen final. Al examen final os podéis presentar bien para aprobar o bien para subir nota. Imaginaos que la nota media os dé un 5,1 y vosotros digáis, no, yo creo que puedo sacar más. Podéis venir al examen final y siempre os voy a dejar la nota más alta. Claro, todo eso me lo tenéis que entregar, yo os lo corrijo pues en una semana después de que vosotros lo hayáis entregado. Si entregáis algo fuera de plazo, por algún tipo de razón, es bastante probable que os encontréis el aula virtual cerrada, porque hay unos plazos para entregar las actividades, que también ya os explicaré, pero si os pasa eso y es por alguna causa justificada, me podéis pedir que os abra un poquito más el plazo y yo os lo abriría. Me decís, mira, es que he tenido un problema en casa, es que mi hijo está enfermo, es que mi marido no sé qué, es que resulta que en el trabajo no sé qué, necesito 3 días más para acabar las actividades. No os preocupéis, me lo pedís y yo os abro las actividades 3 días más. Pero me lo tenéis que pedir porque si no os las vais a encontrar cerradas. Estas cosas que os he dicho aquí, estos instrumentos de evaluación, ¿qué porcentaje valen en la nota final? Bueno, si elegís hacer actividades, vais a ver que los exámenes solamente van a valer el 40% de la nota, porque el otro 60% de la nota sale el 40% de las actividades y luego el 20% de la lectura, que repito, puede ser evaluada a través de un examen o a través de un trabajo, de una exposición oral muy cortita. Además de esto, si vosotros, además de las actividades evaluables, que son estas que valen el 40% de la nota y que son 4 actividades en cada una de las unidades, y ya veréis que siempre hay alguna actividad que implica ver un vídeo y responder unas preguntas. Hay una actividad que siempre es modelo de examen, hay alguna actividad que es tipo test y luego hay una un poco más variada. Si vosotros solamente queréis hacer estas actividades, podéis sacar hasta un 10. Pero si además os animáis a hacer unas actividades extra, que son actividades de refuerzo, esas actividades de refuerzo valen hasta un punto más sobre la nota final aplicada al porcentaje anterior. Imaginaos, yo que sé, sacáis aquí de nota media un 6,1, pero habéis hecho las actividades de refuerzo y en las actividades de refuerzo habéis sacado de nota media un 7. Como vale un 10% de la nota, eso sería un 0,7, que sumado al 6,1 os da 6,8 y por tanto la nota final que tendríais ya sería un 7. ¿Que no queréis hacer actividades de refuerzo porque, claro, son muchas actividades además de las evaluables? Nada, también podéis hacer simplemente actividades evaluables con 60% de la nota, con el 20% de la lectura incluido y 40% de las calificaciones de los exámenes. Aquí no podéis sacar un 11, aquí podríais sacar un 11, aquí no podréis sacar un 11. Yo os recomendaría siempre que hicierais las actividades. ¿Por qué? Bueno, por 2 razones. En primer lugar, porque os quita mucha presión sobre la nota del examen. No tenéis que sacar tanta nota en el examen si lleváis bien las actividades. Y de hecho, suspendiendo todos los exámenes podéis aprobar el curso. Y segundo, ¿por qué recomiendo también hacer las actividades? Porque cuando hacéis las actividades practicáis para el examen y vais muchísimo mejor preparados al examen si habéis hecho las actividades previamente.
Entonces, mi consejo es que hagáis las actividades, porque los alumnos que trabajan de forma regular y que no lo dejan todo para los exámenes son los que normalmente tienen más éxito académico en esta materia. Que no lo queréis hacer, que no lo podéis hacer, lo entiendo perfectamente. Os tenéis que preparar muy bien los exámenes y en ese caso solamente haréis exámenes. Incluso la lectura sería un examen, no sería una exposición oral. Y ahí valdrían los exámenes de los 3 temas el 80% y el examen de la lectura valdría el 20% de la nota. Como os he dicho antes, que mediante estos porcentajes no aprobáis o tenéis una nota con la que no estáis muy satisfechos, podéis venir al examen final. Y en el caso del examen final, también os contaría las actividades evaluables que hayáis hecho. Si en las actividades evaluables teníais un 4 de media, imaginaos, eso será un 0,4 sobre la nota del examen final. Que a lo mejor resulta que en el examen final tenéis un 4,4, pues un 4,4 más 0,4 es 4,8 y como a partir del 0,5 tengo que redondear, ya sería un 5. Entonces, incluso en el itinerario final, en el itinerario del examen, las actividades pueden ser tenidas en cuenta si es que las hacéis. Siempre os voy a hacer la nota de los diferentes itinerarios y os voy a poner siempre la nota que os resulte más favorable. Algo muy importante, plagio. Tenéis que tener en cuenta que todas las actividades que me entreguéis, las evaluables y las de refuerzo, tienen que ser única y exclusivamente fruto de vuestro esfuerzo. Significa que las tenéis que hacer vosotros. Voy a considerar que es plagio que incluyáis textos copiados, fragmentos o textos completos de libros, de internet, de otro alumno o de cualquier otro sistema de copia que se os ocurra, repito, en cualquier actividad que me entreguéis, pero también si otras personas os ayudan a redactar algo o a corregir algo antes de que yo lo corrija, eso también lo voy a considerar plagio. ¿Por qué? Pues porque podríais tener un profesor o una profesora de repaso que os hiciera los deberes y que os hiciera las actividades. Uy, ahora estoy dando una idea que no tendría que haber dado, pero bueno. Claro, ¿qué pasa? Que si yo veo allí que estáis utilizando alguna palabra rara o que explicáis algo que yo no he explicado en clase y os pregunto y no lo sabéis, voy a pensar que es plagio y entonces os voy a poner un 0 en la actividad y automáticamente quedáis fuera de los itinerarios de actividades y solamente os evaluaré por exámenes y ya no os corregiré más actividades. Por tanto, mi consejo es que más vale que hagáis las actividades regular a que las hagáis muy bien, porque después se os nota en el examen y además porque os puedo pillar con facilidad. Por tanto, cuidado con los plagios de cualquier tipo. Lo que me entreguéis tiene que ser única y exclusivamente vuestro. Respecto a ordenadores y móviles en clase, solamente si yo os autorizo a que los utilicéis. Si os digo, ahora sacad el móvil que vamos a consultar el diccionario de la RAE. Si no, no quiero que utilicéis el móvil en clase, ni ordenadores, ni tablets, ni nada por el estilo. Podéis contactar conmigo como en este número de teléfono que tenéis aquí. Yo os pediría que ya me añadáis a los contactos porque así puedo hacer un grupo de difusión y si no me tenéis en contactos, cuando yo os envíe la información no la vais a recibir. Además de todo eso, también podéis contactar conmigo a través del correo electrónico. Aparte de las horas de clase, yo también estoy disponible para vosotros en el aula los jueves. Perdonad, esto no está bien. Pone de 9 a 9:55 y tiene que ser de 13 a 13:55, luego lo corregiré, por tanto de 13 a 13:55, porque a esa hora los jueves tengo clase, pero bueno, estoy en el centro pero tengo clase, luego lo corrijo. Y finalmente, clicando aquí vais a encontrar esta explicación en forma de vídeo por si la queréis repasar en algún momento durante el cuatrimestre.